Hola, muchas gracias por tu interés en mis videos. Esto es SEO en español, el canal donde podrás informarte sobre las buenas prácticas y recibir noticias sobre el mundo del SEO. Para usuarios no muy experimentados con lenguaje de programación, hay herramientas como WordPress o Shopify que son muy atractivas y de verdad son una muy buena opción, y asimismo hay complementos para estos CMS que simplifican las tareas. Entre ellas, las tareas y configuraciones de SEO. En este caso, Yoast ofrece una muy buena solución a corto plazo para el SEO. Es cierto que este plugin tiene un montón de descargas y una muy buena puntuación, pero esto no significa que porque sea popular o porque en su título tenga que es el número 1, no significa que sea así, o que sus prácticas son las correctas, y te voy a explicar el porqué. Voy a comentar mi razonamiento en lo que falla este plugin. Recuerda que yo no tengo la verdad absoluta y no estoy en contra de Yoast. De hecho, tiene buenas características, pero debemos estar claros hasta dónde puede llegar este plugin. Para empezar, el plugin es un freemium, en el cual si no tenemos una licencia no vamos a poder acceder a ciertas características, lo cual está bien, porque son algunas características complejas, pero aún así para nosotros los hispanohablantes nos limitan, ya que las traducciones en algunos casos son muy tomadas de un traductor y es un desperdicio comprar esta licencia, en cuanto a mi opinión. Pero aún el reconocimiento de legibilidad es algo que le falta por mejorar, y aún le falta naturalidad en reconocer los textos. Si queremos analizar una keyword o tener keyword compuesta, nos va a crear un problema, ya que no nos va a funcionar con una fusión de dos palabras en una keyword. La mayor desventaja es que el sistema no es a prueba de errores. Tiene muchos y a veces nos señala en su análisis que las variables que tenemos no las cumplimos, y a veces no detecta la configuración completa que hacemos. En cuanto a las ventajas, es donde tiene muchos puntos buenos, porque hace cosas que WordPress nativamente aún no ha aplicado, y de verdad tiene buen control sobre el SEO básico, del cual podemos sacar provecho en hacer mapas del sitio, configurar las metadescripciones de la página, controlar las descripciones e imágenes de las páginas relacionadas con las redes sociales, usar la función de palabra clave de enfoque para analizar el contenido y establecer indicadores para las páginas de privacidad o de términos que nos indexen. Yoast tiene un sistema de puntuación para cada artículo o página que hacemos, en el cual nos permite agregar una metadescripción, un título y agregar la palabra clave, y automáticamente hace una medición basada en colores de semáforo, de rojo, amarillo y verde. Siendo rojo crítico, ya que nos dirá que está todo mal, amarillo para algo que está intermediamente más o menos, y verde para cuando todo está ok. Pero este sistema es un poco bajo en criterios, porque no toma en consideración la naturaleza de la lectura humana, es decir, al entendimiento que puede estar enfocado. El sistema, al tener condicionantes como que un artículo debe ser mayor a 300 palabras o la falta de consistencia de tu texto con la palabra clave, falla el 80% de las veces. En un video anterior hablé de esto, y también Google en su canal oficial de YouTube habló de este tema, de densidad de palabras en los artículos, donde Martin Split lo explicó, que un artículo o página no necesita tener un mínimo máximo de palabras. Si tú en menos palabras puedes informar de forma eficiente al lector, está muy bien, o incluso si necesitas 1000 palabras o más, está bien, adelante, puedes hacerlo. Y con respecto al sistema semáforo de Yoast, ellos mismos han publicado un artículo en el cual literalmente dicen que no te obsesiones por esto, y en el cual enumeran lo siguiente. No todas las publicaciones o páginas tienen que estar optimizadas. No todos los indicadores tienen que estar en verde. No engañes tu investigación de palabras claves, frases y sinónimos. Persigue sabiamente los indicadores verdes. Utiliza correctamente la herramienta de análisis de SEO. En este artículo detallan plenamente que el sistema no es perfecto y no debes obsesionarte con tener verde en todas las páginas. En vez de preocuparte por este sistema que carece de razonamiento humano, debes preocuparte porque tu contenido sea acertado y sea un contenido que agregue valor a lo que el usuario está buscando. Recuerda que para Google el contenido es el rey, y en su última update de agosto de este año empezaron a enfocarse en el contenido dirigido a personas, en el que nuevamente fueron claros indicando en evitar el contenido centrado en los buscadores, sino para las personas. Para CMS como WordPress hay muchas opciones en plugins para SEO. Yoast no es el único que está innovando en sus características. Puedes probar cualquier otro que ofrezca actualizaciones constantes y se adapte a tu gusto. Si esta información te resultó útil e importante, puedes compartirla, dejar un me gusta y suscribirte.